Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Les comparto que nuestra congregación también va a cumplir 5 años, hermanos. Y tengo que serte muy sincero. Para mí, preparar sermones ocasionales no es fácil. Así que estuve pensando qué era lo que yo quería predicarte, ¿verdad? ¿Qué era lo que podía predicarte? Y lo que hice en ese momento fue entrar a la página de nuestra iglesia. Estuvimos viendo las fotos y mientras las veía, no pude evitar entristecerme. Tú me puedes decir, Jorge, oye, pues 5 años, la gracia del Señor ha estado ahí, mira, sí. Pero sabes, hubo algo que marcó mi corazón. Y es que no reconociera la gracia del Señor, pero en las fotos comencé a ver a personas que ya no estaban caminando con nosotros. Algunos asisten a otra congregación, otros simplemente abandonaron el camino de la fe y hoy están sufriendo las consecuencias de su pecado. Eso es interesante. Cada año que pasa, aunque festejamos con alegría la fidelidad, la gracia, la misericordia de Dios, también caminamos, también recordamos, mejor dicho, a aquellos que ya no caminan con nosotros. Seguramente, hermano, escucha esto. Seguramente algunos de los que están hoy aquí comenzaron con el pastor. Algunos, cuando llegaron, se dieron cuenta que había personas que ya no están hoy. ¿Y quieres que te diga algo? En un año te vas a encontrar con que va a haber personas que están hoy sentadas aquí que ya no van a estar. Y no es que sea pesimista. Yo quiero que tú camines. Yo quiero seguir caminando. Sin embargo, pues no siempre sucede así. Eso que te estoy hablando acerca de la iglesia sucede también en la vida cristiana. Puede ser que tú conozcas a algunos cristianos que incluso si tú eres nuevo en la fe, puedes recordar a gente que tú conociste, que te dijeron que era cristiana y que de pronto dejó de serlo. Entonces, la vida cristiana es así. Muchos se apartan, otros se alejan, muchos rechazan la iglesia, y no la iglesia de Logos, sino a Cristo. Es por eso que aunque festejamos la gracia de Dios, hoy quiero compartirte un mensaje que he titulado Claves para perseverar en la fe. Porque yo mismo me he preguntado, ¿será que el próximo año yo voy a seguir? La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. No estamos exentos de tropezar. Hermano, aunque el Señor es el que hace la obra, tú y yo tenemos una responsabilidad. Y en esa responsabilidad es en la que hoy me voy a centrar. ¿Ok? Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer. Creo que quedó pequeño eso, ¿no? Vamos a leer los versos 19 al 25. ¿Lo tienes? Dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Ok? Entonces, recuerda el mensaje: claves para perseverar en la fe. Vamos a ver entonces la primera, ¿ok? La primera, quizá con el título tú vas a decir: yo ya soy cristiano, mira, pero vas a ver, yo quiero hoy despabilarte espiritualmente. Quiero que tú consideres las verdades básicas del Evangelio y que veas cómo ellas tienen un impacto directo y práctico en tu vida. La primera clave es: confía en la obra y en la persona de Cristo. Sencillo, somos cristianos. ¿Qué hace un cristiano? Confía en la obra y confía en la persona de Cristo. Pero ¿qué significa esto? Mira, eso es interesante, porque el autor, en el versículo 19, nosotros leímos lo siguiente: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, y vamos a parar ahí. Este verso está ligado al contexto, es decir, con ese entonces debemos saber que es una conclusión de lo que ya ha dicho antes. ¿Y qué es lo que él ha dicho? Sencillo, él se ha ocupado la primera parte de esta carta en explicar el valor supremo del sacrificio de Cristo. Él está elevando el sacrificio de Cristo por sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran corderos. Yo creo que todos hemos pasado, hemos leído y reconocemos por qué a Cristo se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento sucedía lo siguiente: el sacerdote recibía al que había pecado con un cordero. Ese hombre que había pecado ponía la mano sobre la cabeza del cordero, y luego, de manera simbólica, los pecados eran pasados al cordero. El sacerdote tomaba el cordero, lo degollaba. Esto era el pecador, ¿verdad? Reconocía en un acto de fe que el que debía morir era él, pero de una manera simbólica y contemplando la gracia y misericordia del Señor, él estaba entregando a alguien en su lugar. Es por eso que cuando nosotros leemos a Isaías, por ejemplo, dice que como cordero fue llevado al matadero. Cuando entendemos lo que era el cordero, entendemos por qué Juan, cuando vio venir a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabes, hay algo interesante: los pecados del Antiguo Testamento no fueron quitados hasta la muerte de Cristo, solamente fueron cubiertos. ¿Por qué? Porque en Cristo los pecados serían quitados completamente. Eso lo dice Romanos capítulo 3. Entonces, lo que está haciendo el autor aquí, y quiero que me tengas mucha paciencia, porque esto tienes que entenderlo. Quiero aparte enseñarte cómo la teología tiene un impacto claro en tu vida devocional, en tu vida cristiana. Entonces, solo Cristo puede perdonar pecados, solo Cristo puede quitar pecados completamente. Esto, como lo digo, no sucedía con los sacrificios de la ley. Entonces, el autor explica que no ha sacrificado o no ha sido sacrificado hoy un cordero, sino fue el Hijo de Dios, a quien todos los corderos apuntaban. Cuando tú veas una ofrenda, cuando tú veas un cordero, todo eso estaba apuntando a que iba a venir el verdadero cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, el autor dice, fíjate bien, entonces, hermanos, ahora sí entendemos lo que había dicho: puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Y seguimos haciendo pausa. Hay algo importante aquí. Tengo que explicarte qué significa el lugar santísimo. No sé si le puedes dar por favor a la siguiente diapositiva. Eso es el tabernáculo. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento?
donde te topas con Levítico y luego te tomas que las ofrendas, te topas con que la sangre, que es un sangrerío, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a este tipo de cosas decimos, ¿qué onda con eso? Yo no lo entiendo. Bueno, te voy a explicar. Si te fijas dónde está el cordero, si quieres darle acá a la puertita, enfrente del... Ok, ahí está el altar del incienso. Hasta ahí llegaba el hombre que ofrendaba. Él llegaba con su ofrenda, ahí depositaba su ofrenda, ahí era asesinada, ahí era entregada. Pero luego tenemos a donde está el número 7, 6, 5, 4, que es el lugar santo. Ahí ya no podía entrar cualquier persona, solamente los sacerdotes. Luego, si te fijas, en el número 3 hay una separación y luego hay otra parte más pequeña, ese es el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Ahí era donde estaba el arca del pacto, donde estaba el maná, donde estaba la vara. Ahí no entraba cualquier persona, solamente había una que entraba una vez al año. Esa persona era el sumo sacerdote en turno. Fíjate que hay algo interesante, porque no podía entrar simplemente por entrar. De hecho, su ropaje tenía una especie de campanitas y era amarrado por una soguita, que cuando entraba, si no entraba debidamente preparado, santificado, ahí caía muerto. ¿Y qué crees que hacían con la soguita? Pues lo sacaban porque no podían entrar. Entrar a ese lugar estaba completamente prohibido para el pueblo y para incluso otros sacerdotes. Entonces, ¿por qué tenemos eso ahí? Lo que está diciendo es que ahora, por la muerte de Cristo, tenemos entrada a ese lugar, pero ese lugar ya no está activo hoy. Ya no tenemos tabernáculo. ¿De qué está hablando este hombre aquí? Bueno, esa parte, ese lugar santísimo, representa la misma presencia de Dios. Ese lugar santísimo, hermano, es como si tú fueras llevado al paraíso del cual Adán y Eva fueron expulsados. ¿Qué sucedía en el paraíso, en el huerto del Edén? Dios se paseaba, el hombre caminaba, pero ¿qué sucedió en una ocasión? Adán y Eva pecaron. ¿Cuántos pecados hicieron? Uno, desobedecieron. ¿Cuántos pecados has hecho tú? Por un pecado ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Qué esperanzas tenemos tú y yo? ¿Verdad? Nadie puede entrar ahí. Nadie podía entrar ahí hasta que uno entrara y presentara su ofrenda y luego, ya sabes. Entonces, el autor de esta carta está hablando de ese lugar santísimo como una imagen de la comunión restaurada con Dios. Por ejemplo, el mismo autor de Hebreos en el capítulo 4:16 dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Esto quiere decir que ahora el pecador puede entrar ante el trono de Dios confiadamente. Antes no se podía entrar así. Nadie podía estar así. Quien entraba indignamente caía muerto. Fíjate lo que dice Hebreos 9:11. Él expone que ya no tenemos un tabernáculo como en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos un mayor y más perfecto tabernáculo, no de esta creación. Todo esto lo está usando para llevarnos a entender que ahora esa división, eso que había, eso que separaba, eso que no permitía la entrada, ha sido quitado. Entonces, quiero dejarte este punto bien claro. El autor está diciendo que por la muerte de Cristo nosotros podemos tener una comunión tan íntima como la tenía Adán y Eva en el paraíso, ¿ok? Entonces, como te digo, necesito que me tengas paciencia en estos detalles porque son el fundamento. Ahora, el que nosotros podamos entrar a ese lugar santísimo ante la presencia de Dios, ¿costó la sangre de quién? De Cristo. El pasaje dice, por su sangre y carne. Ahora, no solamente eso dice, sino que es por su sangre y carne que Jesús inauguró un camino nuevo y vivo. Esto quiere decir, este camino no estaba. ¿Ok? Jesús entonces, por su carne y por su sangre derramada, se convirtió en el camino al Padre. Ahora, fíjate bien. ¿Puedes darle a la siguiente diapositiva? A la siguiente.
ahí tenemos algo importante. En Mateo 27 se nos explica la muerte de Cristo. Y cuando su costado es traspasado, encontramos lo siguiente. En ese momento, el velo del templo se, ¿qué? Rasgó. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. ¿Sabes qué está pasando ahí? Eso que dividía el lugar santo, ese velo que estaba ahí en medio, cuando Cristo murió de una manera abrupta, rápida, de arriba para abajo, indicando que era una obra divina, se rasgó. Los que no tenían acceso al lugar santísimo por la muerte de Cristo ahora pueden entrar directamente ante la presencia del Señor. ¿Ok? El velo que separaba e impedía la entrada del lugar fue roto. Jesús es el nuevo camino al Padre. Pero el pasaje no queda aquí. La muerte de Cristo lo constituye también a Él como el sumo sacerdote. ¿Recuerdas que te dije que solamente había uno que podía entrar al lugar santísimo? Una vez al año, y que si no entraba bien santificadito cuello. Bueno, Cristo fue constituido como el sumo sacerdote, pero no comparado con los hombres, o sea, uno de mayor calidad. Entonces, el sacerdote es aquel, para aquellos que no sepan, que se pone entre el pueblo y Dios. Era un representante ante Dios. Por eso el pasaje dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Recuerdas ese pasaje? Que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el pasaje insiste en que tenemos a alguien que se puede presentar como nuestro representante delante de Dios. Ese sumo sacerdote que entraba una vez, ahora está delante de la presencia de Dios. Ahora ese sumo sacerdote es Cristo, que intercede por nosotros. Ahora tú dices, eso es teología, Jorge. Sí, es teología, pero déjame te la sintetizo, te enseño el valor de eso. ¿Alguna vez has buscado una palanca en algún lado para que te haga decimos en Delicias, un paro, un favor? ¿Sabes? Imagínate que tú trabajas en una empresa muy estricta, pero de pronto tú llegas tarde. Corre el riesgo de que a ti te corra. Pero tú tienes un amigo. Ese amigo es muy amigo del patrón. Entonces tú vas con él y le dices, ¿sabes qué? Me quedé dormido, se me presentó esto, mira, tú sabes, ayúdame, no quiero que me vayan a correr. Entonces este amigo va con el patrón y le dice, mira, ¿sabes qué? Llegó tarde y pues necesito que tú no lo vayas a correr. Y entonces el jefe dice, ok, porque tú me lo estás diciendo, te creo, no lo vamos a correr. Bueno, algo así nosotros tenemos en Cristo, pero ¿sabes qué? Ese amigo del jefe no dice, mira lo que él hace, mira lo que... No, él dice, ese que pecó, yo morí por él. Así que, papá, te ruego que no lo corras. En un sentido figurado, ¿verdad? Eso es un intercesor. Cuando alguien peca, Cristo intercede por nosotros. Él dice, ¿sabes qué, papá? Este vato la regó, pero yo morí por él. Es cierto, él no tiene nada bueno, pero yo morí por él. Y el papá dice, ok, es suficiente, que siga trabajando, no pasa nada. Eso es interesante. Un creyente tiene su confianza en Cristo, así como el amigo del jefe. La base de la comunión ahora con Dios se basa en nuestra relación con el intercesor. La intercesión de Cristo nos trae seguridad para no temer el ser despedidos. En otras palabras, ser condenados.
Tú dirás, ¿y eso cómo se ve prácticamente? Bueno, la persona y la obra de Cristo, nuestro intercesor, el amigo del jefe, debe tener un impacto en nuestra relación con Dios. Y mira lo que dice el pasaje. Dale por favor al siguiente. Acerquémonos con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque tenemos un intercesor. Alguien que abrió un camino nuevo ante la misma presencia de ¿quién? De Dios. Eso quiere decir que el autor está aquí diciendo que podemos acercarnos honestamente, sin engaños, sinceramente, siendo íntegros con lo que hay en el corazón. Pregunta: cuando tú pecas, cuando te va mal en tu vida espiritual, ¿cómo te acercas al Señor? Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo te acercas al Señor? Muchos llevan una relación mentirosa con Dios. Saben lo que hay en su corazón. Saben por qué pecaron. Saben que les gusta pecar. Pero después de pecar van y le dicen: yo no quería pecar. Cuando pecaron porque quisieron. A mí no me gusta pecar. Cuando pecas porque te gusta. Dices tú, ¿y eso por qué? Cuando tú pecas, a veces solo vamos con excusas y engaños ante Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque mentalmente tenemos una teología distorsionada. ¿Recuerdas que tenemos un intercesor? ¿Recuerdas que hay un camino en el cual nosotros podemos entrar ante el Padre, que asegura que todo estará bien? A causa de Jesús podemos ir y reconocer lo que hay en nuestro corazón, pero no lo reconocemos porque no confiamos en el intercesor que tenemos y queremos presentarnos delante de Dios por nuestras propias obras, sin la fe, pareciendo buenos delante del Dios que sabe que no somos buenos, que si nosotros pudiéramos ser buenos, ¿para qué mandaba a su Hijo a morir? ¿Sí te estás fijando lo que estoy tratando de decir? La obra de Cristo, la persona de Cristo es la garantía de que tú y yo no nos acerquemos delante de Dios como se acercó Adán, la mujer que tú me diste. Porque él no culpó a la mujer. Él culpó a Dios por la mujer que le había dado. Es decir, Dios, si tú no me hubieras dado una mujer con la que me diste, ella nunca me hubiera incitado y yo nunca hubiera pecado. El culpable fuiste tú. Él quiso parecer bueno. Tener un intercesor nos lleva a reconocer que pecamos porque quisimos, que quizá fuimos débiles, que lo negamos, que seguimos nuestras pasiones, pero fue porque quisimos. ¿Alguien de verdad se acerca hacia Dios? Señor, pequé porque quise, se me antojó, me dieron ganas. ¿Y sabes por qué no te acercas así, reconociendo lo que hay en tu corazón? Primero, porque sabes que decir la verdad te acusa más. ¿O no? Te acusa más, te sientes en la persona más miserable. ¿Y sabes por qué? Porque no confías en el intercesor que es Cristo. No confías. El que después de pecar trata de parecer bueno y esconde su pecado y quiere parecer bueno, está negando la intercesión de Cristo. No confía en ella. Quiere engañarse a sí mismo para obtener el favor de Dios. Quiere presentarse delante de Dios como presentándose por sus meros méritos y obras. Y se le olvida que Cristo fue quien pagó por nuestros pecados y que el Padre se complace en su sacrificio, que escucha su intercesión y no despide a nadie. Así que si fuera el amigo del jefe, confiamos en lo que él le dijo y le estaríamos diciendo: ¿sabes qué, patrón? Llegué tarde porque me quedé dormido. La sinceridad cuando te acercas a Dios es la muestra de que dependes de la obra intercesora de Cristo. Si no hay sinceridad, corres peligro. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que no conozcas al Dios verdadero. Me puedo acercar como yo quiera.
Si no hay sinceridad cuando te acercas a Dios, eso quiere decir que posiblemente no entiendas la obra del Evangelio en Cristo, porque quieres, aún conociendo a Cristo, presentarte bueno por ti mismo, y eso no se puede. Es como si quisieras ganar tu salvación, y si tú pudieras ganar tu salvación, Dios hubiera dicho: sálvese el que pueda. Y no sucedió así. ¿Sabes algo importante? ¿Sabes por qué muchos se van de las iglesias y por qué no perseveran en el Evangelio? Porque se dan cuenta que son unos hipócritas. ¿Cuántos hipócritas hay aquí? Hermano, todos. Pero a veces reconocer nuestra culpa, reconocer nuestros pecados, nos acusa tanto delante de Dios que llega un momento en el que la culpa es tan grande que decimos: yo no puedo seguir así, yo no quiero seguir así. ¿Y sabes por qué es? Porque te has olvidado de la obra y de la persona de Cristo. Todos somos pecadores, todos pecamos. Todos pecamos de las cosas más terribles que quizá te puedas imaginar. Pero tenemos un intercesor que, mientras haya arrepentimiento, te acerques a Él con sinceridad, nunca vas a ser echado fuera, nunca vas a ser despedido. Y cuando vemos los que asisten a la iglesia y los que se van, es porque se olvidan de esto. Pero fíjate, no solamente la obra de Cristo se ve en eso, sino que en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que podemos acercarnos a la presencia de Dios seguros y confiados, porque no nos presentamos con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hemos hecho. Imagínate que tú hoy, después de hacer una oración, tú le dices: en el nombre de Jorge. ¿Tu conciencia te permitiría eso? ¿Tu conciencia te permitiría acercarte por tus propios méritos delante de Dios y decir: me estoy acercando porque yo me lo merezco en el nombre de Jorge, no de Jesús, del mío? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Hermano, porque tú y yo no tenemos nada bueno. La obra de Cristo es lo que está a nuestro favor. Y esa obra de Cristo a nuestro favor nos lleva a nosotros a acercarnos seguros y confiados. Quien se acerca a Dios confiando en Cristo se acerca sin temor a ser condenado. Hermanos, el amor que el Señor ha mostrado en la cruz es el incentivo más grande para ir y reconocer nuestro pecado. La obra de Cristo habla de su amor por nosotros. Y muchas veces pensamos que nuestro pecado no merece el amor del Señor, y es cierto. Pero el amor de Dios se dio por decisión, sabiendo las maneras en cómo nosotros pecaríamos. Y eso no impidió que Él viniera a morir. Así que cuando peques, puedes acercarte seguro y confiado. ¿Vas a tener repercusiones? Sí, pero no vas a ser corrido. ¿Sí te fijaste? Por la obra de Cristo. Imagínate que tú vas ante el juez con el mejor abogado. ¿Cómo irías tú sabiendo que no vas a perder? Confiado. No pasa nada, voy a ir, voy a salir libre. Ahora, si tú vas con una actitud de arrogancia, eso no es el Evangelio, Tú te acercas al Padre sabiendo que te ama, sabiendo que Él te ama, te va a perdonar, y ese amor es el incentivo para el arrepentimiento. ¿Ok? Muchos se alejan por culpa, como ya lo dije, porque ¿cómo voy a presentar delante de Dios así? Se les olvida el amigo del jefe, se les olvida el intercesor. Con Cristo, tú y yo podemos acercarnos sin temor a ser condenados, pero en humildad a confesar nuestro pecado. ¿Ok? Fíjate nada más cómo continúa el pasaje. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. No voy a meterme en detalles para tratar de recortar un poquito esto, pero esto significa que podemos
acercarnos puros interna y externamente. Esto de manera práctica representa la eficacia de la obra de Cristo. Confiamos en el perdón, en la vida renovada que Él nos dio. Fuimos perdonados, fuimos hechos libres de culpa, somos limpiados de toda inmundicia, somos santos ante Dios por la obra de Cristo. Es por eso que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros en nuestra vida cristiana cometemos errores, podemos voltear a Cristo y decirle: yo soy un cristiano, pero pequé. ¿Sí te fijas? ¿A dónde nos lleva esto? A que si olvidamos la obra de Cristo, estaremos viviendo en temor. Veremos un Dios enojado por nuestro pecado. Trataremos de excusarnos, nos acercaremos ante Dios mentirosamente. Y todo esto solo acumulará culpa y traerá frustración a tu vida. Y por eso muchos se alejan. Tú puedes ser de eso, tú puedes estar aquí sentado. Estás consciente de tu pecado, estás consciente de tu maldad, sabes que vives una vida doble, sabes que pecas de las maneras que no le dices a nadie, sabes que si sigues así, no vas a poder seguir así, no vas a aguantar mucho. Debes de pedir por ser consciente de tu pecado, pero confiar en la obra de Cristo para salir de ese agujero en el que estás. ¿Ok? Vamos a la segunda clave. La primera es: confía en la obra y la persona de Cristo. Vamos a la segunda. Aférrate a la esperanza prometida por Dios. Mira, ¿cuántos de ustedes han dudado del poder de Dios? Además, en esta semana, ¿cuánto has dudado del poder de Dios? De la fidelidad, del perdón. Incluso puede haber tiempo que estés dudando y que sigas por religiosidad aquí. Pero mira lo que dice el pasaje: mantengámonos firmes, o mantengamos firme la profesión de nuestra ¿qué? ¿Sin qué? ¿Porque qué? Porque fiel es ¿quién? Aquel que prometió. Lo que resalta rápidamente en este versículo es la palabra esperanza y vacilar. La palabra vacilar, dicho de manera práctica, sencilla, es titubear o dudar. La duda es un peligro que nos impedirá perseverar, que te impedirá a ti seguir caminando. Fíjate que una situación peligrosa para el creyente es dudar de Dios, de sus promesas, de su carácter. Y el pasaje nos llama a que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. En otras palabras, el autor nos está llamando a mantenernos aferrados a la esperanza que Dios prometió, porque Él es fiel. Esta esperanza, tú dices, ¿cuál esperanza? Bueno, es la esperanza que engloba todos los beneficios recibidos por su obra: una comunión íntima con Él, una comunión eterna, el perdón de pecados, que Él regresará. Lo dice al final del pasaje que vamos a estudiar hoy. Entonces, mantener la profesión será vivir día a día según esa esperanza. Cuando tú vives según la esperanza, tú estás profesando eso que crees y que esperas. ¿Pecaste? Fíjate bien, ¿cómo profesas la esperanza que tienes? Cuando reconoces que hay perdón. ¿Estás en aflicciones, en una enfermedad de muerte? Cuando reconoces que tienes una esperanza de ser recibido en la gloria, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor, que todo pasará, que todo estará bien, aunque tú estés solo en una esquina con cáncer. Tenemos una esperanza, nos aferramos a ella. Pero ¿a poco cuando estás mal no comienzas a dudar? Sí, comenzamos a dudar. Mira lo que sucede cuando dudamos.
Dudamos del perdón de pecados o del poder de Dios para fortalecernos y no caer en tentación. ¿Y qué sucede ahí? Cuando estamos en pecado y comenzamos a creer que no podemos salir de ahí, comenzamos a creer que el poder de Dios no es tan grande para salvarme a mí de mi pecado, comenzamos a sentirnos tentados a dejar de luchar. ¿Para qué sigo luchando? Si he rogado a Dios y Dios nomás no me escucha, Dios no me fortalece. ¿Te ha pasado eso? Nos convencemos de que nunca vamos a poder salir o dejar ese pecado. ¿Y qué crees? Terminamos esclavizados a él, resignándonos de que siempre vamos a ser unos borrachos. Dios no me ayuda, Dios no me escucha. Cuando dudas, es como si tú te entregaras. Cuando dudamos de la presencia y de la gloria de Dios prometida en su palabra, ¿qué crees que sucede? Vemos al mundo como el medio y fin para obtener la satisfacción personal. ¿Estás en crisis? Híjole, debo hacer algo porque estoy mal, no quiero sufrir. Pero se te olvida que ¿de qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Cuando tú dudas de la presencia y de la gloria que Dios promete, tú comienzas a aferrarte a las cosas de aquí. Comienzas a decir, necesito una buena casa porque necesito esto, necesito dinero para tener un buen seguro de vida, necesito... ¿Por qué? Porque comienzas a dudar de que si aún tú murieras hoy, Cristo sigue siendo la ganancia mayor que tú puedes poseer. ¿Sí te fijas? Cuando comenzamos a dudar de la gloria prometida, comenzamos a querer obtener la satisfacción aquí y ahora. Pensaremos que solo el presente vale la pena y terminaremos amando al mundo y yéndonos tras él y tras sus placeres. Cuando dudamos del amor y poder de Dios para nuestro cuidado, los temores vienen, la ansiedad viene, comienzas a decaer, comienzas a flaquear, comienzas a vacilar. La esperanza que tenemos está ligada a la entrada al lugar santísimo, a la misma comunión con Dios. Esto incluye de que si el Padre entregó a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará junto con Él todas las cosas? La esperanza de la obra o aferrarnos a la obra de Cristo es la garantía que tenemos como la mayor, a lo cual aferramos nuestra esperanza para seguir caminando, suceda lo que suceda. Y sabes, los receptores de esa carta estaban dudando, estaban decayendo, estaban en peligro de conformarse y ceder a las circunstancias adversas por las cuales estaban pasando. Algunos ya lo habían hecho. Al hacerlo, al dudar, comenzarán a decaer y a ceder poco a poco. Cuando tú comienzas a enrolarte en pecado, en ciclos de pecado, tú has dejado de creer algo de Dios. Lo que sostiene la profesión de fe es la fe que únicamente está en Dios, quien es capaz de cumplir todas sus promesas. Por eso el pasaje enfatiza la fidelidad de Dios. Él es el que prometió. Las promesas que tenemos en su palabra son promesas que el Dios creador hizo para ti y para mí, porque Él se ocupó del mayor problema, el pecado. Al enfrentarnos con dificultades y aflicciones, el riesgo de dudar y de ceder es claro, y el autor lo sabe. Y fíjate cómo lo dice un comentarista. La palabra de Dios es firme y Él sabe que Él sabe que el que ha prometido es fiel. Si ellos se desvían de su profesión de fe y esperan en Cristo, no solo abandonarán aquello que la palabra de Dios proclama y ratifica, sino que correrán el riesgo de ser excluidos el día
en que Dios realice el cumplimiento. Continúa diciendo, precisamente el propósito de exposiciones como esta, en este pasaje, es de volver a la palabra de Dios y encontrar en ella un fundamento firme para la vida. Lo demás se puede tambalear, pero la palabra es eterna y el Dios de la palabra es fiel para cumplir sus promesas. Hermano, cuando la incredulidad llega, tú y yo comenzamos a dudar ¿de qué? De la palabra. Tú comienzas a dudar de eso. Ya no crees lo que dice aquí. Por eso, fíjate lo que dice, dale el siguiente, fíjate lo que dice Hebreos 3:12 al 15. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Cuando hay resistencia a su palabra, a su voz, tú comienzas a vacilar, la esperanza comienza a desvanecerse y tú comienzas a alejarte del Señor para aferrarte a otras cosas. ¿Qué ha sucedido con aquellos que se han alejado? Se han aferrado a otras cosas y se han soltado de Cristo. Comenzaron vacilando, comenzaron dejando la palabra, comenzaron viendo la esperanza borrosa, hasta que vieron una esperanza clara y se aferraron a ella, pero no era Cristo. La pregunta es, ¿tú sigues aferrado a la esperanza porque reconoces que Dios es fiel? ¿O dudas y estás vacilando? Tú tienes que recordar algo. Dios es fiel y Él cumplirá. Así que no importa lo que suceda. Si el mundo se cae, si viene la enfermedad, el dolor, la aflicción, Dios sigue siendo fiel. Tú tienes que aferrarte a esa esperanza. Si Cristo y en su palabra no está tu esperanza, te has aferrado a otra cosa, estás en riesgo, un día la duda ganará. Así que hoy es el día de pesar tu corazón y anclarlo al Dios que es fiel y que prometió una esperanza eterna de gloria para ti y para mí. ¿Ok? Vamos con la última. Tercera clave para perseverar en la fe: exhorta y anima. Aquí es algo bien interesante y me gusta mucho ese pasaje. ¿Cuántos han escuchado ese versículo famoso, verdad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero te voy a enseñar que muchas veces lo hemos subestimado y solamente hemos pensado lo de encimita. Mira lo que dice, verso 24. Porque el autor aquí hace un llamado a la exhortación y a una estimulación personal. Él dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros en amor y a las buenas, ¿a las buenas qué? Buenas obras. Estimular es animar para que una persona desee enérgicamente hacer algo. Es decir, cuando alguien está en peligro, cuidado con la cucaracha. O sea, quieres que entienda que hay algo que está pasando y que él corra. ¿Me explico? El autor llama a estimularnos de dos maneras específicas: al amor y a las buenas obras. Al amor, ¿por qué? Bueno, sencillo. El amor es el primer mandamiento. El amor es el fruto que muestra la fe y la obra del Señor en nosotros. Muestra que conocemos al Señor y que somos verdaderos creyentes. Eso lo dice Juan. Y las buenas obras es el amor visible, resultado del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente dice que tú y yo debemos exhortarnos
al amor y a las buenas obras. Las buenas obras para un creyente deben de ser no naturales, pero sí posibles. Efesios dice que estamos creados para buenas obras porque somos hechura de Cristo. Mientras antes estábamos muertos, ahora pasamos a estar vivos en Cristo, creados para buenas obras. El autor habla de un estímulo mutuo, de amarnos, animarnos, exhortándonos unos a otros. Pero ¿qué crees? Eso va a requerir un esfuerzo. Debemos estar atentos. ¿Sabes por qué? Porque tú debes de buscar cómo animar y exhortar a otros. Piensa en esto. ¿Cuántos han abandonado el camino de la fe porque no fueron exhortados o animados? ¿Cuántos de pronto simplemente los dejamos de ver, los vimos que quizás estaban mal y ya nunca vinieron? No en esta iglesia, ¿verdad? Pero eso sucede en la fe. Simplemente, oye, ya tiene tanto que no vino. Y más en las iglesias grandes. Yo estoy en una iglesia grande donde ya a los 4 o 5 meses nos damos cuenta, oye, la señora que vendía burritos que se sentaba allá, ¿qué pasó con ella? No, pues quién sabe. Eso pasa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se alejó? ¿Quién? Nadie sabía cómo se llamaba. Simplemente un día se fue. Ahora, pregúntate, ¿cómo tú animas y exhortas? ¿Cómo te preocupas por otros miembros de la iglesia? En esta última semana, es más, en este último mes, ¿cómo estimulaste a otros a seguir caminando en la fe? O es más, ¿cómo permitiste ser estimulado, ser animado, ser exhortado tú? A veces decimos, a mí que nadie me diga nada. ¿Te ha pasado? A veces no. Lo dices porque sí te pasa. ¿Quién es ese para meterse en mi vida? ¿Me explico? Pero es lo que hace una comunidad. ¿Está la exhortación en tu vida? ¿El ánimo de otros hacia ti y de ti hacia otros? Quizá eso, y no quizá, va a hacer que muchos desistan de salir por esa puerta y no volver. Pero fíjate bien, continúo diciendo, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que regularmente abandonan la congregación, no asisten, se van. Y eso no quiere decir que la abandonen definitivamente, sino que constantemente están abandonándola. Se convierte en un hábito. Y este es un riesgo. ¿Sabes por qué razón? Porque no puedes animarlos, porque no puedes exhortarlos. Y este es un mandamiento aquí. Hay que animarte, exhortarte. ¿Cómo vas a estimular a alguien si no asistes a la iglesia? De pronto había alguien que tú apreciabas, que tú querías, te ausentas un mes y de cuando vienes, ¿y qué pasó con el hermano? Dejó de venir. Oye, ¿cómo se llamaba? Me caía bien. ¿Y qué pasó? Hermanos, en congregaciones como la suya y como la nuestra, nos conocemos a todos. Y aún conociéndonos, estando cerca, no nos preocupamos por el otro. No sabemos qué necesidades tenga. Venimos, nos sentamos y nos vamos. Aclaro, no me aconsejaron, no me dijeron qué predicar. No vaya a pensar mal usted. Pero, ¿cómo vas a ser animado si no tienes un compañerismo en la iglesia y eres distante? No solo de animar, no solo debemos congregarnos, sino que también debemos exhortarnos. Y eso es algo impresionante, hermano.
Mira lo que dice el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que aquí esta palabra tiene un peso impresionante, exhortándonos unos a otros. ¿Qué es exhortar? Es traer dirección, es guiar, corregir. ¿Sabes qué palabra es la que se utiliza en el idioma original para exhortándonos? A ver si te suena. Paracaleo. ¿A qué te suena? Esa palabra es la que se utiliza para referirse al Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo que enviaría a otro consolador, Él estaba hablando del Espíritu Santo, y esa palabra consolador es paracaleo o paracletos en ese caso. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Recuerdas? Jesús le dijo a sus discípulos que Él los guiaría, los enseñaría, les recordaría, los consolaría. ¿La verdad que sí? ¿Sabes tú que cuando practicamos la exhortación unos a otros, la guía unos a otros, el ánimo unos a otros, estás colaborando con la obra santificadora del Espíritu Santo? Tú estás participando. Prácticamente cuando exhortas, estás siendo colaborador de la obra santificadora de Dios. Dios usa a su Espíritu Santo para santificar, pero también utiliza a la iglesia para santificarte. Dios hablará, Dios guiará, Dios aconsejará a través del hermano que tienes enseguida de ti. ¿Y sabes qué? Muchas veces, miren hermanos, muchos de nosotros tenemos pecados visibles ante la iglesia. Y muchos lo sabemos. Pero no vamos y nos animamos, no vamos y nos confrontamos, no vamos y guiamos. Y después te das cuenta que ese pecado que era visible, que tú condenaste, que no guiaste, que no consolaste, que no animaste, fue lo que llevó a aquel hombre a apartarse de la fe. Cuando el hombre resiste a la obra del Espíritu Santo, a la voz interna del Espíritu Santo, hay una voz audible que debe ponerse delante de él. ¿Y sabes cuál es? La tuya. Esa voz es la que se debe poner. Oye hermano, creo que, ¿sabes? Cuando hay compañerismo, hay fricción. En las iglesias siempre hay gente que va al domingo y ya no la vemos nunca más, hasta el otro domingo. ¿Y sabes por qué no participan? Porque tiene el miedo. Yo conocí un joven, fíjate, que en una iglesia no participaba. Yo le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que tengo miedo de que se me salgan las groserías. Le digo, no tengas miedo, no va a pasar nada. Asumiendo que la iglesia era piadosa, ¿verdad? Que los jóvenes eran piadosos. Y ciertamente los jóvenes no se escamaron porque a este joven se le salían las groserías. Pero comenzó a convivir. Y cuando se le salía la grosería, todos hacían un silencio, nadie le decía nada. Él comenzó a ver la gravedad de su pecado y comenzó a corregir su hablar. Por vergüenza, porque se convenció, porque sabía que eso no era. El Espíritu Santo lo evidenció en su corazón, porque no abandonó el camino de la fe, pero él fue transformado. Y muchos no convivimos con la iglesia porque nos van a exponer, porque el pecado va a salir. No, qué vergüenza que vean que yo grito. Hay muchos hermanos perfectos y esos hay que tenerles miedo, porque no sabes, como dice un amigo, de qué pata cojean. Así que es mejor pecador conocido que pecador por conocer. En el conocido sabes cómo guiarlo, cómo tenerle paciencia, cómo animarlo, cómo exhortarlo, cómo decirle, ¿sabes qué hermano? Mira, tú creo que estás... Pero si no expones tu pecado, si lo ocultas, si no convives, eso te ahoga. Entonces, te das cuenta cuando convives del pecado de los demás, que no sabes que tenían,
pero no sabes que tú también tenías. Comienzas a ser exhortado, animado, comienzan a exhortarte, comienzan a animarte. En la iglesia, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te quedas? Ay, es que, ¿sabes que mi esposo nada más se estresa y empieza a gritar? ¡Qué vergüenza! Déjenlo, que lo vean los otros hermanos. Y que hermanos piadosos se acerquen y le digan: hermano, que sea en la voz del Espíritu Santo audible. Recuerda que el exhortar ahí es paracaleo, participar en la obra del Espíritu Santo, como te lo acabo de decir. Así que pregunta: ¿cuándo fue la última vez que alguien te exhortó o a quien tú exhortaste? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien: oye, ¿qué estás leyendo? ¿Sí estás orando? Creo que me levanto a las 4 de la mañana y estás en Facebook. ¿Ya te aventaste las 5 temporadas de la serie que? Dios quiere usarte para santificar a los otros. La exhortación entonces es una obra que el Espíritu Santo hace internamente. El Espíritu Santo obra internamente. Pero la exhortación en medio de la congregación es una obra que tú y yo hacemos externamente. Hay mucha gente que está convencida de su pecado internamente y que no le hace mal una ayudadita externa. Hermano, creo que tú, con amor y con gracia, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo caigas en lo mismo, dice Gálatas. Entonces a veces esa reprensión, ánimo, corrección o consuelo es necesaria. Así que no endurezcas tu corazón, no resistas la obra del Espíritu Santo interna ni a la obra del Espíritu Santo externa por medio de la iglesia. Entonces, ¿sabes por qué debemos confiar en Cristo? Ya para concluir, ¿sabes por qué debemos aferrarnos a su obra? ¿Por qué debemos aferrarnos a la esperanza que Él prometió y recordar que Él es fiel y exhortarnos y animarnos unos a otros con urgencia sin dejar de congregarnos? El pasaje dice: porque el día se acerca. Ese día es una referencia al regreso de Cristo. Imagina que tú te vas a casar. ¿Estarías tranquilo? Aquellos que ya se casaron, yo me imagino que no estarían andando tranquilo, ¿eh? Pero estarías tranquilo. ¿Serías descuidado con los detalles de la organización del evento? Claro que no. Estarías ansioso, preocupado porque todo saliera bien. De esa manera debes aferrarte a Cristo y a su esperanza y estimular y exhortar a los demás y permitir que tú también seas exhortado, porque Cristo va a regresar. Ese es el fundamento de esto. Así que, hermanos, creo que todos conocemos a alguien, escucha bien, que en medio de organizar un evento anda descuidado, no se ha arreglado, se anda quedando dormido. ¿Y qué le decimos a esos? ¡Hey! Ya, levántate, ya se te va a hacer tarde, ya vamos a comenzar, no te has bañado, ándale. Te digo una cosa: para aquellos que andan así medio en la fe, te digo lo mismo. Levántate, arréglate, agarra la onda, pon los pies sobre la tierra, aférrate a Cristo, porque Él viene. Confía en su obra, confía, entra delante del trono sinceramente, confiadamente. Aférrate a la esperanza, hermano, sigue caminando. Hermano, si tú olvidas alguna de esas 3 cosas que hemos hablado, estás en peligro. Yo te invito a que tú escucharas de nuevo el mensaje, a que leyeras y meditaras en el pasaje nuevamente, porque el olvidarte de la obra de Cristo, olvidarte, hermano, de la esperanza, comenzar a vacilar y a dudar, dejar de congregarte y ser exhortado y animado, es lo que lleva
a todos a la ruina. Así que hoy te animo de esa manera. Cristo viene, se acerca el día para que tú te encuentres con Él. Aférrate a Cristo, aférrate a su sacrificio, confía a sus pecados. Él es fiel, Él te guiará, Él no te va a echar fuera. Tienes alguien que interceda por ti. Acércate sinceramente, confiadamente ante el trono de su gracia. Reconoce que has pecado. No te quieras parar como bueno. Y como parte de la iglesia, te animo y exhorto a dejar tu pecado. Estás en riesgo. Aléjate de él. Oye a tus oídos claramente la exhortación audible del Espíritu Santo a tu vida a través de su palabra, confirmando la exhortación que seguramente muchos hemos estado resistiendo en el corazón. Amigo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, si tú no has confiado en su sacrificio, si tienes poco viniendo a la iglesia, si estás engañado por tu pecado, ¿quieres que te diga algo? Aférrate a Cristo. Él murió por ti. Arrepiéntete. No tienes que ser bueno para acercarte. Él es bueno y se acercó a ti sabiendo lo que eras. Así que simplemente tú camina a Cristo y Él hará lo contrario. Él hará lo que sigue. Él caminará a ti. Él se acercará a ti.